Hermanos, buenos días. Nuestro capítulo lema o nuestro tema se basa en cosas maravillosas que Dios le habló a Abraham de tener un hijo en un tiempo imposible de hacerlo, puesto que él y su esposa Sara ya estaban muy ancianos, eran muy viejos cuando Dios les hizo la promesa de que tendrían un hijo. Además de que Sara ya era estéril. Y conocemos la historia de ellos. Pero lo importante que la Biblia nos enseña es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. En este día, digamos así, para entender mejor las cosas y luego poner ejemplos. Dios no desconoce la realidad, pero la transforma. En el capítulo 6 de Marcos, a partir del verso 34 nos vamos a dar cuenta leyendo la Biblia que está la historia de la pesca milagrosa de la primera, donde alimenta a 5,000 a través de 2 panes y 2 peces. Realmente no era la pesca milagrosa, ya lo había hecho antes, pero sucede algo más grande. Hace de una pequeña cosa, hace de algo que él en la realidad existía para transformarla en una gran bendición. Todos conocemos el pasaje donde le pide a los discípulos, porque él se condolió de tanta multitud y que no tenían que comer. Se da cuenta que el Señor se preocupa por las cosas mínimas, aún de personas que lo seguían y entre ellas no lo seguían por lo que decía, sino por lo que hacía. Pero no era fe en él, sino en las cosas que hacía, y había que aprovechar lo que hacía. Lo importante aquí es que el Señor tiene misericordia, y al decirles que ellos les dieran de comer los discípulos le dicen, ¿cómo con 200 denarios vamos a comprar para alimentar a tantos? Y el Señor dice algo que siempre nos va a pedir cuando estemos en momentos de desesperación, en momentos de aflicción y no tenemos cómo resolver. Lo primero que va a hacer el Señor es decirte qué tienes ahí en tu casa, qué es lo que tienes para ofrecerme. En todas las ocasiones, cuando Elías fue enviado a Sarepta, donde la viuda de Sarepta, recordemos que Dios le había prometido que esa viuda lo sostendría y lo alimentaría, lo hospedaría, dadas las circunstancias de la sequía que él mismo había provocado, que Elías había provocado. Pero cuando llega ahí a la casa de la viuda se da cuenta que la viuda está muerta de hambre, no tiene nada que comer, solo un poco de harina y aceite. Para hacerse, le dijo ella, unas tortas y echarse a morir con su hijo. El hambre era tal, la situación era tal, que más bien la que necesitaba ayuda era ella. Pero Elías le creyó a Dios y le dijo, está bien, preparadme primero a mí una torta pequeña en la ceniza y dámela y luego haz lo que tú dices. Y sabemos el resultado de la fe de aquella mujer, de entregar lo que tenía y luego recibió una multiplicación, de que el aceite y la harina nunca faltarían, la bendición que dio Elías a su casa, a su vida. También sabemos cómo Eliseo, aquella viuda, le multiplicó el aceite, aquella vasija de aceite que ella tenía y que ella llegó a pedirle ayuda, porque su marido, un profeta, uno de la escuela de los profetas, había muerto, y le dijo, no tengo cómo pagar a los acreedores, mi marido murió, y me quitarán a mis hijos para
pagarse la deuda. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y todos conocemos lo que Eliseo le mandó a hacer, de buscar todas las vasijas en el barrio que estuviesen vacías de entre los vecinos. Y luego se hizo el milagro de llenarlas una por una hasta que el aceite se agotó porque ya no había más vasijas. Y la escritura dice que la viuda pudo vivir el resto de su vida con sus hijos sin problemas, porque el aceite no faltó ni la harina tampoco, porque Jehová así lo ha dicho. Y vemos muchos casos en los cuales Dios pregunta, ¿qué tienes para ofrecer? A los discípulos les preguntó, ¿qué tienen ahí? Y los discípulos le dijeron, solo unos 5 panes y 2 peces, eso es todo lo que tenemos. Y Jesús les dijo, traedlo acá. Y todos conocemos la multiplicación que Él hizo tan maravillosa y tan milagrosa. Dios no es un Dios que desconoce nuestras realidades, que desconoce cuáles son nuestras necesidades, pero Él transforma el caos en perfección, Él transforma una tragedia en bendición, Él multiplica las cosas que no tenemos en abundancia. Es así el Señor como actúa con los suyos, pero nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Él con lo que tenemos, porque Él no está negando la realidad que existe en este momento, al menos con la pandemia, con la falta de trabajo, con la falta de provisión en muchos hogares. Nosotros tenemos que saber que Él es el proveedor nuestro y que Él hace posible lo imposible y que Él transforma las cosas que parecen difíciles de transformar, que Él es un Dios que nos insta a que aprendamos por la fe a llamar las cosas que no son como si fuesen y a ser agradecidos con lo que tenemos. Acerquémonos a Él como la viuda que dio lo que tenía y fue la que mayor bendición recibió antes que otros daban de los que sobraba en el arca de las ofrendas. Acerquémonos a Él. Si es que es un grano de mostaza, apenas nuestra fe, el tamaño de un grano de mostaza, acerquémonos a Él con esa fe y con esa confianza de que Él multiplicará nuestras, nuestras bendiciones y Él quitará las necesidades de cualquier índole que tengamos, sea espiritual, sea física, sea emocional, de cualquier falta de cosa que nos haga. Él es el proveedor y Él lo hace sobreabundantemente. Recordemos que en la repartición de comida, en la famosa alimentación de los 5,000, se recogieron todavía 12 canastas, porque dice la Biblia que ellos comieron y se saciaron. En otras palabras, como los ticos decimos, se hartaron. Y aún así se recogieron de las sobras 12 canastas, una para cada discípulo. Esta es otra enseñanza de aprender a dar para recibir. Entonces, hermanos, llamemos las cosas que no son como si fuesen, para que nos sea contado por justicia, como le fue contado a Abraham. Dios no niega nuestra realidad, solo que por nuestra fe en Él la transforma. Bendiciones.